Hellman Música, bienvenido a Chimenear, brother. Gracias por aceptarnos esta invitación a nuestro programa, a nuestro podcast de Chimenear. De verdad agradecerte, qué placer tenerte acá. Y nada, le doy el micrófono aquí a mi compañero Fabio. Bueno, ¿cómo están, Helman? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Encantadísimos de hablar contigo y que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, tus proyectos actualmente y lo que se venga en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Querido Jota, mi querido Fabio, para mí un placer gigante pues, que me inviten a esto. Estoy como muy rápido cuando me llaman como a este tipo de proyectos porque siempre he pensado que la idea es que podamos crecer juntos, que para mí es un amor gigante poder estar acá y una oportunidad muy grande, gracias por el espacio. Y nada, cuéntenme porque para ser sinceros no entiendo aún ni cuál es el tema que vamos a tratar. Esto es súper natural. Esa es la idea, que sea súper natural. Bueno, darles como un pasabocas a la gente de que sepa quién es Hellman. Hellman estuvo en el programa El Factor X, ¿sí? Donde tuviste una presentación impresionante. Si no estoy mal, lo has comentado varias veces que ha sido como la audición con más visualizaciones que Factor X aún ha tenido hasta el momento. No sé si ya superó ese tope, pero ha sido como la audición con más views que se hizo en el momento. Salimos de pandemia en ese entonces. Entonces, la canción que estaba para nuestra audiencia era Mi Estrella. Mucha gente se acuerda de esa canción, fue viral. Después cuéntanos un poquito como esa pasadita y rápido por Factor X. A ver, les cuento. Yo fui músico toda mi vida, desde que era un niño, desde que estaba en el colegio. Cuando salí del colegio, pues fui músico de bares mientras estudiaba mi carrera como músico profesional. Alternaba así como en restaurantes y en bares para poder pagarme eso. De ahí me hice más grande y me gradué y de ahí empecé como a tocar, tuve bandas, tuve esto. Y la verdad que yo siempre fui el tipo de músicos que dijo que nunca iba a participar en un rally. Y la razón es que todo comprado. Sí, A contar cosas que tampoco estaba tan equivocado yo. Pero entonces ok. es que después de tanto probar, un día un amigo me dijo, "Parce, pues se pierde. Vaya y pues que pierda, es una fila, y si la fila está muy larga, pierde un día o pues 2 días, pero pues usted queda sin su cosa en el corazón de ve, y si yo hubiera ido a Factor X, si tenía todo, Hiciste la tarea. yo me conseguí una carpa y fui con mi hermano menor que tiene 5 años menos que yo, él también es músico, cantante, y lo convencí para que fuera conmigo para que nos presentáramos a... Yo recuerdo que las audiciones eran un sábado y nosotros empezamos a hacer fila el jueves. Eso fue porque lo que yo pensaba es que si cuando yo llegué el jueves, yo presumo que ya había más de, sin mentiras, 800 personas y si no es que ya estaban... ¿Eso fue en el camping? ¿Tu entrevista, tu audición fue en el camping? No, ustedes se acuerdan del centro comercial de toda la 26 que se llama, creo que Cafán de la Floresta, perdón, en la 68. Sí, Cafán sí, de sí. la Floresta, sí, el de la 68 con 80 más o menos. Por esa época, las audiciones fueron ahí en el parqueadero del centro comercial. Ahí montaron muchísimas carpas. Entonces, eso, al espaldar de todo el parqueadero, queda un caño. Ahí todo Sí. Sí. empezó a poner carpas y todo el mundo pues se quedó ahí porque yo fui para saber en dónde era días previos. O sea, yo no iba a quedarme ni nada. Pero cuando vimos esa fila dijimos, pues ya nos toca quedarnos. Y que nos tocó ir rápido y por la carpa y devolvernos y quedarnos de una. Y pues se hizo fila porque lo que yo pensaba es que era tanta gente. Yo quería que me escucharan con conciencia los jurados, porque yo no sabía ni cómo se escogía. Que lo mínimo que necesitaba yo era que me escucharan entre los primeros. Y por eso pasé ahí tres. ¿No? De ahí pasas tú muchos filtros porque la gente cree que son muy poquitos. En realidad fueron Sí. 7 filtros para que yo llegara a la audición con el jurado real, con el de televisión. Previo a eso
pasar ese día 4 filtros, eran 4 carpas, tú pasabas, cantabas y te daban ahí un papelito. Y con ese papelito podías llegar al siguiente nivel, ahí te daban otro papelito, A la siguiente, sí. hasta que cumplías eso. Luego el quinto filtro era ahí mismo y era el mismo día, era con una psicóloga para que viera que podía ser parte de un reality. Sí, Cuando te daban cual escogían a mucha gente y de ahí te decían que te llamaban y tocaba ok. el siguiente, pues de ahí pasaron como unos 10 días y me llamaron ya para grabar dentro del canal y de ahí fueron otros 2 filtros Sí. y de ahí ya fue la audición de la que ustedes están hablando, que entre otras, yo 5 minutos antes quería cantar un cover. ¿Qué cover ibas a cantar? Iba a cantar de Bon Jovi la de Como yo, nadie te ha amado. ¿Por qué? Porque yo siempre que toqué en bares fui un músico rockero. Y me parecía que era un rock que se sabe todo el mundo, pero que me permitía cantar como con la voz y con la potencia que yo tenía. Yo esa con seguridad que lo sorprendo. 5 minutos antes, yo dije, parce, yo llevo toda la vida, desde que era un niño, buscando la oportunidad de que me escuchen. Acá, Sí, mínimo que puedo hacer es cantar una canción mía, pase lo que pase. O sea, me vaya bien, claro. me vaya mal, pero que no me quede aquí en el corazoncito, ven que yo, ¿por qué no canto una canción? Entonces, pero yo no quería hacerlo porque resulta que los de logística como de Factor X le metían miedo a todos los concursantes y casi que les rogaban y que no cantaran ni canciones propias y ni nada, que porque los cancelaban de una. O sea, y no cante su canción porque José tiene la maña y que le escucha 3 palabras y lo corta. Lo corta. Va a perder la oportunidad si canta una canción mía, pero faltando 5 minutos antes, no, pues no me importa, o sea, pues si la pierdo, aunque sea que la gente diga, este mal lo intentó. Entonces, presentas en reality, yo por esa época tengo que ser sincero, aunque yo fui músico muchos años, aún no tenía como el tema el de los INEARS, pues eso te confunde mucho. Los INEARS, cuando tú haces un reality, siempre los en tarima. Y la razón es porque empiezan, mientras tú vas cantando, hay una voz acá que te va indicando todo. Como en 3 segundos baja y la cámara de el techo hacia la derecha. Tú puedes mirar hacia esos lados, ok. Esa vez era la primera vez que... Y lo más triste es que cuando vieron que yo estaba cantando un cover, esa voz, que nunca supe quién era, dijo, no, pelado, la recagó, vea, cante, y si José lo calla, por favor se calla. De Max hasta la primera estrofa. Pues yo empecé, ella es más, espera, sí que se para. Jue madre. Luego, entonces, cuando vi que no me paró, resulta que la canción era 2 estrofas y coro, pero yo preferí, como pensaba, Seguir. como de callarme, entonces dije, coro, y fui de una al coro. Y por la mitad del coro y yo lo veía a él como feliz y como que hacía como que impresionado. Yo decía, no, pues entonces pues sí le gustó. El cuento fue que acabé haciendo la canción completa y lo que ustedes dicen, pues no lo digo yo, sino que lo dice pues el canal y los directivos mismos de el reality, pues ustedes saben que Factor X no se hacía mucho tiempo, por lo que por eso Sí, ya sé. fue un boom completo, porque estábamos en pandemia y todo el mundo estaba en casa, y la diversión única por ese momento era eso, entonces todo bien fue muy oportuno para que pasara, pero pues sí es cierto que la gente dice que mi audición logró ser viral y creo que fui pues como de los pocos que han participado en Factor X y que fueron virales con una canción propia, entonces pues fue todo súper positivo, fue la única vez que José Gaviria se puso de pie, fue la única vez sí, pues, que dijo y pues que le interesaba y pues que hiciéramos una canción juntos. O sea, todo fue y todo fue muy hermoso. Y de ahí partieron muchas cosas bonitas. Interesante, interesante esto porque es como un hito tu presentación para ese reality en específico. Pero estuve mirando
y leyendo pues en artículos que hablan pues sobre tu trabajo y mencionaban el hecho de, primero de que tu primera guitarra fue un regalo muy muy especial y segundo también que estuviste una temporada viviendo en Quito. Entonces yo quisiera hacerte dos preguntas para que nos contes así como de manera rápida. Primera, al momento de recibir esa guitarra, ¿cuáles eran tus referentes en la música? O sea, de pronto, ¿qué cantante, qué agrupación era la que más te llamaba la atención? Y esa estadía en Quito te permitió de pronto conocer o poner en el radar otros artistas que aquí en Colombia no se escuchaban tanto. O sea, ¿qué te aportó a ti musicalmente esa estadía en Quito? Listo. Pues lo primero, yo tenía 12 años y mi abuelita era mi primera reunión de regalar una guitarra. Yo venía pidiendo algún instrumento desde mucho antes. Sé que mis papás nunca lo hicieron de malo, sino que simplemente no existía como esa cultura como de respaldar eso y para ellos era simplemente un hobby. Eh, y mis referentes, yo creo que yo entré en la música como casi entramos todos. Yo primero fui rockero, después fui metalero, después ya tuve una banda en el colegio, recuerdo cuando tenía como 14 años, que era de puro heavy. Desde, Tuviste dreads también, ¿no? desde tocar, no sé, Kraken, Cronos, o sea, hay heavy de Colombia, ¿no? Sí. De ahí fui rasta y tuve una banda de reggae. Entonces creo que yo siempre he tenido muchos referentes, pero al tiempo que les cuento esto, yo siempre cuento esta parte y es que por el lado de papá, mi papá siempre me inculcó la salsa clásica como la de Héctor Lavoe, la de Rubén Blades, la de Willy Colón, como todo este tema Fania y todos los partes de mamá y mi mamá era súper romántica. Entonces, pues lo que le gustaba a ella estaba más enfocado como hacia la balada de los 80, como hacia, no sé, como José José y Camilo Sesto y toda esta música. Entonces yo siento que eso mezclado con el rock hizo lo que soy ahorita, incluso cuando canto, porque todo fue una mezcla completa de eso. De tu En estadía en Quito. Quito, Ah, bueno, ¿qué te aportó a ti musicalmente? fíjate que yo a los 21 años pude grabar mi primer EP de 3 canciones. Y por esa época lo que se hacía no era repartirlo en redes sociales ni subirlo a Spotify ni nada, sino que uno pues sacaba copias y de ahí se iba por todos los estudios y por todos los músicos importantes repartiéndoles una copia y precisamente eso, de tantas copias que yo repartí, alguien me escribió que era manager y que vivía en Quito, porque pues estaba en Bogotá y se lo pasaron, a él le pareció chévere y que recuerdo que lo hizo incluso hasta por Hotmail y toda la vaina, porque por esa época no había. Y pues él me propuso, que me dijo que si me quería ir, que le parecía chévere, que podía recibirme y, y que me pagaba el tiquete de ida, pero no el de vuelta. Entonces, que si lo quería hacer yo a riesgo, me pareció increíblemente oportuno pues, que sacara yo algo y que ya me fuera del país. Pues, Claro. pasé un año allá, me fue muy bien, hice muchas cosas. Y respecto al tema como de los artistas, yo no sé, pero los ecuatorianos por esa época, ellos no fabricaban música, ni músicos ni nada. El referente pues han sido dos para mí, que es Julio Jaramillo y Juan Fernando, Sí. porque de ahí Ujú. tú veías todos los benditos shows eran de colombianos. Incluso me fue tan bien porque llegaba yo para cualquier eh, programa o pues emisora de radio y me recibían de una solo por saber que yo era colombiano, solo por el acento y ya Ok. claro, o sea, sentían ellos una admiración gigante por todos los artistas colombianos, lo cual para mí fue una gran ventaja, pero nunca vi el apoyo por ningún artista de ellos. Y, pues no sé si ya cambió eso, pero si tú lo piensas, y Sí. ya mismo te pido algún referente de un cantante de Ecuador que no sea Julio Jaramillo o Juan Fernando Velasco, ya que recuerdo, yo me conocí allá con Coque Villamizar y pues ellos lo toman como artista de ellos porque Coque estuvo allá creo que como de los 18 años hasta los 20,
2005 creo que fue, y prestó el servicio militar allá. Entonces, nos dicen que Coque, que es el que era antes el cantante de Bacilos, que es de allá y que lo presentan, pero realmente, pues él nada, o sea, vivió acá y vivió acá siempre, pero prestó el servicio militar allá. Entonces creo que sí hay una falencia grande allá como de arte. Helman, yo quiero volver un poquito también otra vez en el tiempo en lo de Factor X. Llegas hasta una instancia bastante amplia en el Factor X. Si no estoy mal, llegas a semifinales. Llegas como a semifinal. Sí, 7, sí. Pero eran 21 cupos, o, o proyectos musicales, o pues no sé en qué forma. Yo llegué cuando Sí. ya los últimos 8. Ok, y bueno, y Factor X cuando Gaviria, porque en la entrevista lo dije súper claro, Roxana también lo dice súper claro, oye, yo quiero grabar encima esa canción. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué no se hizo un featuring con ellos? ¿Hay algo, algo sucedió? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo, oye, pues en realidad es por muchas razones. Lo primero, lo primero porque el canal no quiso. Lo primero creo que es eso. Porque ellos hacen televisión, porque cree uno pues que ellos se dedican también a cultivar artistas y pues eso es mentira completamente. Cuando mi audición salió, yo creo que nadie Sí, esperaba que fuera ese boom. Ningún directivo del canal y ni siquiera José Gaviria. Pero pues resulta que fue tan boom que pues al otro día fui tendencia yo en Google, en Twitter, porque la gente buscaba de quién era Hellman y quién era el compositor, el de Mi Estrella, y salía por todo lado. Empecé a crear videos y versiones y covers sí, de la canción incluso, y yo era otro que tampoco estaba preparado, o sea, pero en lo más mínimo. Yo creí que les iba a gustar y siempre me pareció chévere y curioso que siempre estaba el mito entre los participantes que dicen que José Gaviria se le puso de pie a un solo músico y que fue que con una canción propia. Entonces ahí yo decía, ellos no saben que fue a mí. Pero era lo único que sabía. sí, sí, sí. Pero ¿por qué no pasó? Primero por lo que el canal pues no estaba preparado para eso. Pero cuando pasó, José Gaviria me marcó y quien me dijo, hay que sacar tu canción ya mismo. Y cogimos y sacamos la producción en menos de 2 días. Al tercer día de que José me dijo eso, estaba yo ya grabando voces ahí en el canal. Y pues al tiempo que sacaba voces estábamos grabando el video en vivo. O sea, era un afán de locos porque José él decía que sacarla ya, pero ya. Aprovechar el tiempo, claro, aprovecharlo. Resulta que el presidente del canal, que ya no recuerdo cuál es el nombre como el señor ese, pero pues al señor que era una mala idea porque pues como yo no era el ganador de Factor X, que yo no podía tener más visibilidad que el ganador de Factor X. Esa burocracia tan pendeja, ¿no? Pero es que tocaba esperar a que se acabara el reality y era el ganador, sacara su disco de ganador, que después yo sacaba eso. Y la verdad, yo también fui muy dormido, porque yo lo que debí fue ver como yo me embelecé mucho con José Gaviria y con Rosana y con las ideas y con los proyectos. El canal iba a montar una disquera que nunca se hizo y yo pude firmar con Warner, con Sony, porque me empezaron a buscar. Y José Sí. marcaba y me decía, Helman, espérame que yo te voy a cuadrar un contrato acá. Estamos hablando de más de 25.000 millones de presupuesto solo para 2 artistas y pues uno de ellos, y yo quiero que seas tú, espérate. Y parce, pues yo digo que la vida, pues al final, yo sé que José nunca lo hizo de malo. Sé que lo que pasó es que José estaba convencido que el proyecto ya daba y pues al final le quitaron el presupuesto. Al final no hubo disquera, al final no hubo plata ni para promocionar al ganador. Es más, creo que me conocen más a mí pues que al ganador y Sí, no, que se supone pues que al ganador le iban a invertir más de 15.000 millones de pesos y pues al final creo que le sacaron una o dos canciones y ya, y que las publicaron ahí en noticias y dijeron el ganador de Factor X y tun, y pusieron su cancioncita como 3 veces
O sea, a mí por lo menos me entrevistaron más y pues me salieron más cosas, pero ¿por qué no pasó? Por eso. Y el tema de Rosana es más complejo. Ahí sí tengo que contarles como otra parte, sí. Ok, cuéntanos. Y es que resulta que cuando pasó todo esto, lo de Factor X, lo primero que pasó es que ustedes tienen que saber que eso se grabó un año antes. En pandemia, o sea, cuando estaban en pandemia. Dicen que Factor X es del 2021, pero en realidad es del 2020. Y toda la publicidad del 2020, solo que ellos trataron de quitarla toda, pero pues aún se ve en galas y que decía atrás Factor X 2020. Y pues la razón es que el proyecto de José Gaviria, que era el presidente del reality, era que se grabaran los primeros, creo que eran los 30 capítulos primeros, que eso daba como hasta la tercera gala. Pues de la tercera gala todo era en vivo. Resulta que todos estábamos internados en un hotel y cuando nos dijeron un día pues, que nos tocaba irnos para la casa porque empezó la pandemia y pues no sabía nadie qué pasaba. De ahí Sí, nos tuvieron, eso que les cuento tuvo que haber sido como en marzo, como a principios de marzo. De ahí volvimos otra vez para grabar el reality en octubre y muchas veces nos marcaban y José mismo nos decía que no sabía si se cancelaba el reality. Y todos decíamos, no, parce, después de entrar acá y que nos cancelen y que ya no salga al aire. Hasta uy, fue fuerte, sí. que dijeron, bueno, sí, entonces que se haga el reality. Les cuento esto porque yo en el transcurso de pandemia del 2020, porque el reality salió al otro año, me enteré de que mi hijo estaba con cáncer, pero Ok, era imposible que me desplazara y que fuera y que lo viera, era muy complejo porque uno no se podía mover. Entonces yo estaba en Bogotá, él vivía en Bucaramanga. Cuando empezó el reality, pues ya habían vuelos y ya estaba todo porque era el 2021. Entonces yo cogí y yo me fui para Bucaramanga y yo tuve que ver todas las galas pues estando ahí en Bucaramanga solo y con mi hijo. sí, Y pues él estaba en una clínica, yo recuerdo que el reality salió como el 7 de enero del 2021, él acabó muriendo el 21 de febrero. Entonces yo tuve que estar todo ese tiempo ahí. Y esa fue parte de por qué se frenó también pues, como mi carrera, los traumas y los dolores que yo no fui capaz de contar ahí mismo, sino que me callé y seguí trabajando y empecé yo a hacer conciertos y entrevistas y nunca dije nada. El porqué de Rosana es porque Rosana, por esa época, cuando se terminó el reality, que se terminó de grabar, creo que como en diciembre, ella se fue de una para Madrid porque un hermano de ella se estaba muriendo de cáncer. Entonces con Rosana y no, nos hablábamos todos los días y que siempre ella me contaba y yo le contaba en qué íbamos. De ahí se murió mi hijo, yo me perdí de todo el mundo, pues como por 5 días. Y de ahí yo me devolví para acá y pues empecé pues como a hacer conciertos. A los 3 días de que murió mi hijo, murió Manuel Rosana. Y Rosana dejó la música. O sea, ella no hizo más música. Es más, creo que sacó una canción después de 5 años o 4 años que la acaba de sacar hace, pero ella en un caso grande no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no pasó nada? Porque cuando era el momento de componer juntos, pues ella estaba con su problema y yo estaba con el mío. Cuando luego me pidió ella que, pues que escribiéramos y que nos viéramos, yo no quería ver a nadie porque estaba totalmente triste y depresivo. Y cuando que no tiene nombre, sí, claro. y bien, pues ella ya no volvió a Colombia y perdimos contacto. Pues hay veces que me escribe ella o que le escribo yo, pero yo sé que sus intenciones y sus deseos fueron sinceros, pero la vida y pasó así, parce. Entonces por eso justamente es que no pasó nada con Rosana. Súper complejo ese tema de lo sucedido con tu hijo y bueno, también lo del tema de Roxana, muy fuerte. Y claro, ahí, ahí fue cuando no se dieron los planes, en las grabaciones ni nada. No fue porque te hayan vendido tampoco humo. Exactamente. Pues si tú lo piensas, de todos los participantes fuera de el ganador, al único que José le hizo una canción y que le hizo todo fue a mí. O sea, desde que me vio él creía.
Lo que pasa es que la gente siempre me pregunta eso, oye, y José, y por qué no te respaldó más? Porque José es un productor, él no es un manager, él no es un inversionista, o sea, él no tiene 1.500 palos como para decir, venga, Lo saco adelante. Sí. pero él tenía los medios y estaba muy afanado de que le dieran por primera vez su disquera en donde él era presidente, pero no se dio. Y yo sé que tampoco fue de malo y cuando él me decía, no vayas a firmar con Warner, no vayas a firmar con Sony, es porque él estaba convencido que lo que él me quería dar era muchísimo mejor que lo que me podían dar ellos, pero no pasó. Germán, o sea, muy, muy compleja la historia que nos acabas de contar, todo lo que hay tras bambalinas, como se diría, y pues el público desconoce. Pero pues quisiera que nos hablaras también un poco de tu momento actual. Tengo entendido que estás viviendo en una zona rural, acá cerca de Bogotá, y también escuché una canción que hiciste pues a los habitantes de las zonas rurales, a los campesinos. ¿Eso cómo está alimentando como tu inspiración para tus letras, para tus canciones, el haber como migrado a este entorno rural, esta nueva etapa de vida? ¿Cuáles son las temáticas o lo que buscas encontrar en las composiciones que estás haciendo actualmente? Pues a darte cuenta, esto fue una decisión con mi novia, que yo le digo novia, pero en realidad es mi esposa, aunque no nos hemos casado. Sí. Y eso fue justamente, ponle tú, como 2 meses antes de que fueran las audiciones de Factor X. Entonces acá ya llevo muchos años, ya llevo como 5 años. Y al principio fue muy difícil porque no fue una decisión tanto mía, sino de ella. Y fue por dos razones. Primero porque yo tenía un San Bernardo que era enorme, gigante, y nosotros vivíamos en Bogotá en un apartamento lejos. Él en serio era muy grande, era muy robusto, muy peludo, muy, muy de todo. Y la primera razón fue él. Y la segunda es que ella es artista plástica y siempre tuvo el sueño de vivir en el campo, pero soy sincero, nunca fue mi sueño. Yo solo quise al inicio complacerla a ella porque me parecía lindo y porque yo decía para que pinten un bosque, para que esté cerca como de la naturaleza, súper bonito. Pero yo nunca fui como muy dado como a... Yo siempre busqué mi inspiración como muy adentro. O sea, yo soy capaz de componer en un bar repleto de gente y con muchas cosas que me desconcentren y aún así soy capaz de escribir. Entonces creo que no me afectó porque yo soy de ciudad y crecí así, pero para ella sí era muy importante. Ya después de 5 años, te puedo decir que estoy súper acostumbrado a estar acá. Vivo en una reserva forestal ahora. He pasado por casi 4 casas por acá, por todo este sector de La Calera y sus veredas, y es muy bonito, es muy tranquilo. Me ha permitido conocer a campesinos tal cual tú lo cuentas. Y la canción que yo escribí es una historia real de una campesina que yo vi llorando en una tiendita y yo fui porque recuerdo que estaba esperando que pasara el pico y placa. Y yo fui porque la señora estaba súper atacada llorando y la razón, pues yo estaba ahí con un jugo como esperando y cuando uno ve una señora como de 70 años, pues uno quiere ver por qué está llorando y eso sí, pues no sé si es como el afán de ser chismoso, pero yo fui así. Y al lado y la señora contaba que le acaban de matar a los 3 hijos y al esposo y que ella Dios mío. era monja, pero que tenía justamente ahí en la vereda en donde yo vivía por esa época que se llamaba El Hato. Entonces estaba hablando y con uno de los familiares y contándoles todo. De ahí, pues yo lo primero que pensé es que esa no era la historia de ella, sino ha sido la historia de millones de colombianos y millones de colombianos y es algo que no para. Y es la violencia, el desplazamiento y sobre todo es el abandono completo. Y más aún de todos los que estamos en ciudad que no entendemos ni idea de qué es la guerra y que pedimos justicia. Entonces creo que por eso quise escribir esta canción mostrando lo vulnerables que son los campesinos, los que sí viven la guerra, y tratando de darle una idea, pues obviamente parcial, pues a través como del arte, pero de todas las personas que lo que quieren es venganza y lo que quieren es más violencia, mostrarles que la solución no puede ser por ahí,
Y por eso la canción dice, a ver, me acuerdo, dice como, humilde campesino, grita pa' que te escuchen los que no saben de martirio, para que vean que se sufre estar en medio de tanto ruido. Porque yo pienso que la mayoría de gente simplemente ve es en las noticias por 2 minutos, o por 1 minuto, o por 30 segundos, que hubo tal masacre o que pasó algo, pero para entender la guerra hay que vivirla. Para entender la guerra Así, tiene que morir aún un familiar o por lo menos llegar al punto como de sensibilidad, como de entenderlos. Estoy en contra completamente de cualquier tipo de violencia. Creo que después de tantos años de, de intentar a punta de bala y que se termine un conflicto en Colombia y que no pase, pues es muy estúpido creer que el camino sigue siendo ese. Yo creo que el camino debe ser es la paz, el perdón y pues el, creo que la verdad para todas las víctimas, justamente pues lo que se pide hoy en día. Entonces pues mi canción simplemente trata de respaldar esa posición, que entre otras el canal me llamó de una, que me dijo que yo no cumplía con, con las políticas del canal y que por favor quitara esa canción ya mismo. Esa fue otra de las razones por las que yo me peleé con ellos. tenaz. Trato firmado con ellos que aunque no me habían dado nada porque parecía un contrato de palabra, porque yo ya era parte como de la tal disquera y que aún no tenía fondos, pues yo Sí. como de ellos y cuando subí la canción y que me marcaron y que me dijeron y que no era afín con los pensamientos y con las ideologías políticas del canal y que la quitaran. Y yo los mandé a comer mierda. Oye, pero sí, o sea, terrible cómo te tratan de privatizar hasta la música. Exactamente, y era un tema, o sea, uno confunde lo que yo les acabo de decir, o sea, de que matan a campesinos es completamente cierto, o sea, de que violan ¿Cierto? las mujeres en el campo es completamente cierto, que culpan y que son de la guerrilla y que ninguno entiende que es que fue que le tocó ser de ahí, completamente cierto, porque yo siento que en esta guerra solo hay víctimas. Los culpables y son los que tienen plata que a punta de guerra y los poderosos y que los políticos y los empresarios y los narcotraficantes, pero pues el mismo pueblo que se matan entre ellos, pues no. Entonces mi canción pues habla de eso. Y de una el canal marcó y dijo que por favor que la quitara. Obviamente que yo nunca la quité. Y acá tengo que contar que fue algo que le molestó a todo el canal y que también hizo porque ya no quisieran luego hacer nada conmigo, pero también me hizo entender que yo no podía escoger ese camino aunque fuera el más fácil. Por la vida he querido ser escuchado y lograr que me escuchen, pero con lo que ellos quieren que yo diga, pues tampoco es lógico. Seguir Así fiel a es. tus principios, en pocas palabras. Claro. Exactamente. Es más lógico buscar mi camino, que fue lo que finalmente hice, buscar por dónde irme, pero hacerlo con el convencimiento y con la seguridad de que lo que hago es honesto y con mi pensamiento y con mi corazón. Y creo que yo he defendido tanto la música y tanto el arte que sería negar todos los años que le he dedicado a esto y caigo en algo así. Entonces creo que lo que hice fue la mejor decisión y yo estoy contento y tranquilo con eso. Y como eso hay muchas canciones que son sociales, pues que si ustedes se ponen y buscan, pues tengo muchísimas. Y pues hablo de... Sí, no, hemos hecho la tarea y tienes muchísima. Germán, yo sé que estás muy corto de tiempo, de verdad agradecerte muchísimo por el espacio que nos brindas. Ya por terminar, hablar de lo último que has sacado, que es Abismo, una canción que me encantó. La sacaste hace que 3 meses. Una canción impresionante porque muestras como ese trasfondo de la ansiedad, de la depresión, problema de la pelea con uno mismo cuando están en dificultades. De verdad, una canción que se la recomiendo a la gente que nos está viendo, que la escuchen. Un trasfondo bastante oscuro, pero que es realidad. O sea, que es realidad. Cuéntanos un poco sobre esta canción. Mi hermano Juan. O sea, pues de primeras, gracias. O sea, es una canción, yo puedo decir, yo hoy en día me dedico a componer. Y creo que después de tantos años en la música, creo que lo que mejor sé hacer, en lo que yo me siento fuerte, es escribiendo canciones.
compuesto ya para mucha gente. Y ya he hecho muchas cosas de el Hellman de compositor y que quería cumplir, creo que por ese lado cumplió. Y como compositor que se dedica a componer, te puedo decir que yo considero que esta es de las canciones más difíciles, porque la canción habla de la depresión. Yo siempre quise tocar el tema de la depresión y de la ansiedad. Primero, pues dejemos de bailar, es un tema muy comercial hoy en día. Que esta canción llega al público que es, va a convertir viral muy rápido, porque es un tema muy buscado por toda la gente en todo el planeta. Pero yo siempre traté de componer como desde hablando de la depresión y sí, como 6 canciones y ninguna me convencía. Hasta que un día dije, parce, pero es que usted siempre ha sufrido de eso, aunque se las dé de fuerte, de valiente, por todo esto que con la muerte de mi hijo y yo nunca le conté ni, ni al canal, nunca hice ninguna entrevista ni contando de esto, yo nunca lo dije en ningún concierto, porque lo que pues como por esa época yo era el favorito de Factor X, en donde yo cuente esto, se van con cámaras hasta la clínica y me graban, porque a ellos les cualquier persona es el rating. Entonces yo nunca tuve y nunca pude contar nada. Pero entonces yo me di cuenta que yo he sufrido de esto desde que era un niño, pues del tema como la depresión, la ansiedad, eh, cosas que han marcado mi vida mucho. Cuando yo tuve 12 años, mi mamá se enfermó de cáncer, yo siempre tuve que crecer con el miedo de que mi mamá se moría. De ahí como a los 15 años volví y le dio cáncer. Yo cuando niño era un niño muy inseguro, para mí era muy difícil como la comunicación con otras personas, creo que fue la razón más importante por la que me volví músico, es porque la música me generó toda la seguridad que cuando niño nunca. Entonces decidí contar la depresión desde Hellman y pues abrirle mi corazón a todo el mundo y contarle a todo el que quiera escucharme de cuáles son mis traumas, mis dolores, mis miedos y partiendo desde ahí hablar de la depresión y tratar de empatizar con el resto del público. Entonces, sí, es una canción muy difícil. Sí, fuerte. Por ejemplo, un recurso que yo siempre quise usar porque respeto mucho y es el rap. Es como un trip hop. Yo lo entiendo más como un trip hop. Sí, pues yo me refiero más al tema como de que cuando tú escribes una melodía, estás regido y ceñido como por un parámetro de que caben tantas sílabas en la melodía que tú acabas de construir. ¿Eso qué hace? Que de compositor uno tiene que replantearse muchas veces cuáles son la forma en que en menos palabras tú puedas dar el mensaje que quieres dar. Decir, no, pero si cambio esto por esto, pues funciona más porque encaja acá. Y con el rap, tú puedes hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y pues era un tema muy complejo que merecía decir muchas cosas. Entonces, por primera vez, aunque no soy rapero, aunque no sé de eso y pues no me considero eso, pero quise usar un recurso que para mí es de cualquier músico o pues autor o compositor que lo quiera usar, porque creo que la música es de todos Sí, claro, total. usar el rap ahí. Entonces ahí cuento desde que empieza el rap, que empieza justo en el minuto uno, porque quise eso, o sea, para que fuera incluso como simbólico y porque de primeras cuento lo que era yo de niño y pues de ahí empiezo como a contar absolutamente todo. Y es muy complejo y muy triste y muy difícil de entender, pero sí, o sea, me parece muy lindo que te gustara la canción. Y de corazón Me encantó. millones de personas, porque sé que millones de personas sienten esa necesidad de decir lo que yo dije en esa canción. Y se siente, ¿no? El sentimiento, se te siente esa voz que quiere salir, o sea, de verdad, impresionante. Espero que la gente la escuche, o sea, algo totalmente diferente a la música que has venido haciendo, entonces, de verdad, supremamente, supremamente interesante que la escuchen. Fabito, O de lo que ya para Pues terminar, para cerrar, agradecerle a Gelman el espacio y que se haya abierto con nosotros para contarnos pues todos los aspectos de su trayectoria. Realmente pues uno como espectador no se imagina muchas veces todo lo que hay detrás
de la vida de un artista. Actualmente, ¿dónde puede la gente encontrar tu música? ¿Dónde puede acercarse a tu trabajo? Que digamos que nosotros en este momento pues estamos en una dinámica totalmente diferente a la que había hace 30, 25 años. Pues habrá que esperar que en alguna emisora sonara el artista. Actualmente pues, hay muchos canales alternativos para que la gente escuche tu música, encuentre tu trabajo. Pues también comentabas que le has compuesto canciones a otros artistas y que las interpretan. La gente donde puede encontrar, digamos, todo ese trabajo tuyo, tus composiciones, tus interpretaciones. A ver, te cuento, pues todos pueden encontrarme en todas las plataformas de streaming, como en Spotify, en Deezer, en iTunes, en todos lados salgo como Hellman, Hellman con H, con una sola L. O pueden encontrarme en todas las redes sociales, en cualquier red social, salgo como Hellman Músico. Y como Hellman Músico, pues subo constantemente contenido. Ahorita estoy embelesado es con mi perrita porque acabo de recibir a una perrita en mi casa hace más o menos un mes, por como un mes y unos días. Y ya la amo perdidamente. Después, pues hago como muchos videitos con ella, hago mucho como al público. Y yo compuse una canción para los perritos que se llama Mi Ángel de Cuatro Patas. Entonces, juega mucho como mi música con mostrarla a ella y ha sido un hit completo. Y pueden encontrarme en cualquier lado. Constantemente estoy haciendo conciertos, me presento en centros comerciales, en lugares públicos, lugares privados y pueden seguirme a través de las redes sociales o de Spotify y también constantemente subo música. Súper, Germán, de Muchas verdad gracias, Germán. agradecerte lo que te digo. Sé que estás muy corto de tiempo. Muchas gracias por participar en nuestro programa, darnos este tiempo, de verdad ha sido súper valioso escucharte, saber tu historia. Y bueno, a todos que nos sigan, que por favor acompañen a Gelman también en su música, la escuchen, ahí están. Vamos a tratar de dejar ahí para que lo sigan. Vamos a hacer bastante propaganda de él en esta publicidad. Vamos a hacer bastante publicidad para que sigan a Gelman y bueno, la nueva música que está sacando. Fabito, A Germán agradecerle pues, por el tiempo, por darnos este espacio, e invitar a las personas que están viendo este contenido que lo compartan, ¿sí? Si les gusta la música de Hellman, entonces recomendarla, ¿sí? Compartir este video para que la gente también conozca pues eh, su historia. Agradecerle inmensamente este espacio, pues desearle muchísimos éxitos en su carrera y en sus futuros proyectos. Muchísimas gracias, gracias, Gelman. papá. Nuevamente, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que me dan. Que Dios los bendiga, espero que se repita. Cuídense mucho, un abrazo para ustedes y para toda la gente. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Qué pena tanta hora, ¿no? Gracias, Gelman. Chao.